Em, Hola chicos, chicas, esperando que se encuentren bien. Este va a ser el auxiliar es asincrónico, el auxiliar número 5, que es de un tópico que se quedó pendiente, que es de cinemática, que, vamos a ver lo que es movimiento circular uniformemente acelerado y movimiento relativo, ¿ya? Entonces, les haré un resumen. Estoy pensando que esta es mejor idea que como presentarle el resumen antes que estar escribiendo para no perder tiempo. Y yo creo que lo voy a aplicar más adelante. Ya, entonces, un resumen. Partamos con lo que es el movimiento circular uniformemente acelerado. Ya, de nuevo, tenemos un movimiento circular y tenemos una partícula que está en esta circunferencia. Ya en MCU lo que vieron es que la velocidad tangencial de la partícula, o sea, la rapidez tangencial, perdón, es constante. La velocidad tangencial es un vector, así que va cambiando de dirección. La rapidez tangencial es el tamaño de este vector y ese tamaño siempre se mantiene constante. Pero ahora, dándole un poquito más de generalidad, en movimiento circular uniformemente acelerado, esta rapidez tangencial no es constante. Puede ir cambiando el tamaño de este vector. ¿Ya? Entonces, la velocidad tangencial cambia de dirección y también va a cambiar de tamaño en este caso. ¿Y a qué se debe? O sea, recordemos que los cambios de velocidad implican una aceleración, así que ahora estamos en la presencia de otra aceleración. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos este caso, donde tenemos las aceleraciones. Eh, Vamos a tener nuestra típica aceleración centrípeta, que está siempre apuntando al centro, en la que se encarga de cambiar la dirección. Y tenemos esta aceleración tangencial que, por el nombre, está actuando de manera tangencial a la curva y es la encargada de acelerar, aumentar el tamaño o disminuir el tamaño de la velocidad tangencial. Eh, entonces, la aceleración tangencial se define como cuánto cambia esta velocidad tangencial dividido en tiempo, cuánto cambia este tamaño, este vector. Y bueno, la aceleración centrípeta, la misma que estudiamos en MCU. Entonces, hay que notar que si estamos en presencia de un movimiento circular uniformemente acelerado, vamos a tener una aceleración neta, que es la suma de las dos aceleraciones, que es la suma de la aceleración tangencial más la suma de la aceleración centrípeta, y nos da ese vector de al medio, que por suma de vectores está en esa dirección, ya no está netamente apuntando hacia el centro. Em, ya, entonces, eh, recordemos que habíamos definido una rapidez angular que se definía como por esta relación. Y como esta velocidad, o sea, esta rapidez tangencial cambia, omega también va a cambiar, esta rapidez angular también va a cambiar. Y como la rapidez angular era un análogo a la rapidez usual, vamos a introducir lo que se denomina la aceleración angular, ¿ya? Porque estamos cambiando una rapidez. Y cómo se define la aceleración angular se define de esta manera, que es cuánto cambia esta rapidez angular en un determinado tiempo. Entonces, notar que es análogo al caso lineal, que es cuánto cambia la rapidez a la velocidad en cuánto tiempo. Ya, entonces notemos que ya, la aceleración angular es cuánto cambia esta rapidez angular en cuánto tiempo, pero la rapidez angular yo lo puedo escribir como en función de la rapidez tangencial, ¿cierto? Y si mantenemos el radio constante, el radio no va a variar, lo único que varía va a ser la rapidez tangencial, el tamaño, y nos va a quedar esto, que es cuánto cambia la rapidez tangencial en un determinado tiempo. Y hay que reconocer que es la definición de aceleración tangencial. Entonces quedamos con esta relación. Y que nos lleva, quedámoslo un poquito mejor, que la aceleración tangencial es igual a alfa por r, con alfa que es la aceleración angular. ¿Ya? Entonces,
Así la aceleración neta la podemos escribir de nuevo. Recordemos que la aceleración centrípeta más una aceleración tangencial. Lo único que estoy diciendo acá le falta un signo menos, porque está apuntando hacia el centro de la circunferencia, em, más la aceleración tangencial que está tangente a la curva, y acá está el signo menos. Eh, que va a ser lo que conocemos de aceleración centrípeta más lo que conocemos ahora de aceleración tangencial. Entonces, notemos que tenemos una cierta analogía, o sea, tenemos como las siguientes como relaciones, si queremos pasar del caso lineal al caso angular. Tenemos esto, que básicamente la primera sale por la definición de Radian, la segunda es como la encontramos en MCU, y la tercera, que es alfa, es igual a la aceleración tangencial sobre R, es la nueva que aparece en movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, como que si queremos pasar de la componente angular a la lineal, lo único que hay que hacer es multiplicar o dividir por R, dependiendo del caso, con R el radio de giro. Entonces, si tomamos nuestras ecuaciones cinemáticas usuales, la ecuación de itinerario, la ecuación de velocidad, la de Torricelli, y eh, las dividimos por R, vamos a llegar inmediatamente a las ecuaciones cinemáticas para los ángulos. Entonces, notemos que son idénticas, o sea, son las mismas, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una ecuación de itinerario para el ángulo, que es análoga a la ecuación de itinerario lineal. Eh, tenemos la ecuación de la rapidez angular, que es de nuevo análogo a la de la rapidez lineal. Y tenemos la ecuación de Torricelli para ángulos. ¿Sí? Entonces, como lo importante es destacar acá, que este movimiento que es angular es súper análogo a lo que es lineal. En vez de hablar de rectas, de una distancia recorrida en línea recta, vamos a estar hablando de ángulos. ¿Ya? Ya, eso con movimiento circular uniformemente acelerado. Em, veamos, también lo que vamos a ver ahora es movimiento relativo. ¿Ya? Y bueno, acá, ¿cuál es el esquema general? Bueno, el esquema general es este dibujito de acá, en donde, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener un observador fijo, va a estar quieto, en reposo, llamémoslo el observador O', o sea, o solito, ¿a qué me refiero con este? Y bueno, vamos a tener o nos vamos a preguntar cómo se comporta una partícula si lo medimos desde otro sistema de referencia, donde este otro sistema de referencia va a estar en movimiento. Llamémoslo el O', que va a ser este, que tiene una cierta velocidad. ¿Ya? Entonces, el observador que está quieto, el observador O, va a medir una partícula como usualmente con, llamémoslo con este vector posición usual, R. En cambio, el otro sistema de referencia no necesariamente va a medir el mismo R, va a medir otro dependiendo de dónde esté ubicado. Entonces, va a medir este R'. ¿Ya? Y para tener como información, para armar las ecuaciones que van a surgir, necesitamos saber cuál es la posición del sistema de referencia O' del que se está moviendo con respecto al observador al sistema de referencia O. Entonces, a ese vector posición que une O a O', lo vamos a llamar R mayúscula. ¿Ya? Entonces, de este esquema, lo que le estaba contando es que, ya bueno, que es O y O', O' son sistemas de referencia, y O' se está moviendo con una cierta velocidad con respecto al sistema que está quieto, al sistema de referencia O. Em, el R mayúscula es un vector posición que une, es el vector posición del sistema de referencia O' con respecto a O.
El R es el vector posición de una partícula con respecto al sistema de referencia quieto, al sistema de referencia O, y el R' es lo que mide este otro sistema de referencia que se está moviendo. Entonces, dicho esto, hay que notar que sumemos vectores. Acá tenemos claramente una suma de vectores. Entonces, el vector R, R solito, R minúscula sin el prima, el R, el vector azul, lo podemos escribir como la suma de los vectores rojos, ¿ya? Eso es como gráficamente, o sea, dibujísticamente, así era como la suma de vectores dibujísticamente. Entonces, tenemos que este vector R lo podemos escribir como R mayúscula mm, más este R prima, ¿ya? Eso es como súper importante, como lo importante. Y ahora, para llegar a las otras ecuaciones, lo que se hace detrás es derivar, ¿ya? Pero se supone que todavía no manejan las nociones de derivada. Eh, que se puede hacer es como dividir por un delta t chiquito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si dividimos una posición con respecto a un tiempo? Vamos a tener una velocidad. Entonces, cuando aplicamos esto bajo esta misma identidad, por así decirlo, ¿qué es lo que vamos a tener? Es que va a ser la velocidad que mide el sistema O, va a ser igual a la velocidad que tenga nuestro sistema O' más la velocidad que mide nuestro sistema O', ¿ya? Y análogamente, así volvemos a aplicar el tema de la derivada o un delta t chiquito, que lo que vamos a hallar es que tenemos, bueno, que la aceleración que mide el sistema O va a ser la aceleración que tenga el sistema O', cuánto está acelerando este sistema de referencia, más la aceleración que mide este sistema de referencia de la O'. Ya, entonces, em, acá lo que recomiendo bastante es armarse el diagrama y hacer esta suma de vectores, ¿ya? Porque si uno quiere como aprenderse la memoria, uno se puede confundir con un signo, dónde va el prima y ese estilo de cosas. ¿Y cuál es como la dificultad de este tipo de problema? Es determinar cuál es el sistema O' y cuál es el sistema O. Ya es como la dificultad. Y acá les hago un comentario que yo lo encuentro súper interesante, que, bueno, en mecánica van a volver a tocar este tema con mayor profundidad y en específico le van a agregar que el sistema O' puede rotar. Y el hecho de que pueda rotar, al momento de derivar, salen otros términos. Y bueno, con esos otros términos empiezan a salir, a aparecer las fuerzas ficticias, que a- tenemos como las dos principales, como que se han mencionado en algún momento, o se la han escuchado por ahí, es la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis, ¿ya? Y otro comentario es que la fuerza centrífuga no la confundan con la fuerza centrípeta, ¿ya? La fuerza centrípeta es quien se encarga de mantener la circunferencia, por así decirlo, y la fuerza centrífuga quiere sacarte de este movimiento circular. Em, ya, eso con el resumen. Ya insisto, esto es como modalidad sincrónica, pero si tienen alguna duda, si no hayan entendido algo, me pueden preguntar. Están los medios. Entonces, dicho eso, partamos con el auxiliar nomás, con los problemas. Ya, entonces, veamos el enunciado de la P1, que, bueno, ¿qué nos está diciendo? Tenemos un disco R que tiene un cierto agujero y en cierto instante se lanza un proyectil de manera vertical que pasa por este agujero, ¿ya? ¿Y qué es lo que se va a querer? Que este disco gire de tal manera que este proyectil vuelva a ingresar por el agujero, ¿ya? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Ya, este proyectil se lanza con una velocidad de cero. Eh, el disco inicialmente está en reposo, ¿ya? Es decir, que su rapidez angular es nula y que apenas el proyectil toca, o sea, pasa por este agujero, este disco comienza a tener una aceleración angular alfa, ¿ya? Nos piden determinar
cuánto tiene que valer esta aceleración angular alfa para que ocurra lo que se está pidiendo, y la velocidad angular del disco en el momento en que la pelotita vuelve a caer por el agujero. ¿Ya? Y en la parte B nos piden la velocidad tangencial y el tamaño de la aceleración total que posee el agujero. ¿Ya? Entonces, partamos con eso. Ya, entonces partamos. Ya, así como un esquema bien express, tenemos esto, tenemos, o sea, nuestro disco, el agujero, y acá pasa un proyectil de manera vertical, con B0. Entonces, en la parte, aquí nos están pidiendo. Nos piden de nuevo la aceleración angular y cuánto vale omega en un determinado tiempo, que lo adelanto, es el tiempo de vuelo. ¿Cuánto vale eso omega? Ya, entonces, así ya como recordando un poquito lo que es movimiento vertical, este que era como lanzamiento vertical, caída libre, esas cositas, vemos la ecuación de itinerario, así como para recordarlo, y no llegaría a aplicar fórmula. Entonces, analicemos el movimiento del proyectil. Ya imaginemos que estamos viendo este disco así como acostadito, de canto. Entonces nuestro proyectil va a pasar por acá con una cierta velocidad de cero. ¿Sí? Ya, entonces armemos como nuestro sistema de referencia, así como rápidamente. Llamemos esto y tongo, eso vamos a considerar arriba positivo. Eh, Esta va a ser la altura inicial cero. Y recordemos que estamos en presencia de aceleración de gravedad. Entonces, ¿qué, qué vamos a tener hoy? Está escribiendo. Ahí sí. Que nuestra altura en función del tiempo va a ser nuestra ecuación de itinerario, menos un medio g por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Donde I0 vale 0. Quiero conocer eso. Entonces, sea un tiempo T sub B, el tiempo de vuelo, ¿qué vamos a tener en este tiempo de vuelo? Que la altura evaluada en el tiempo de vuelo va a ser 0. Vamos a volver a la posición inicial. Y esto recordemos que lo podemos factorizar. Va a quedar tiempo de vuelo es igual a B0 menos un medio G tiempo de vuelo. Entonces, para que esta cosa sea cero, tiempo de vuelo, no queremos el tiempo de vuelo cero, queremos que el otro término sea cero, o sea, el otro paréntesis. Entonces de acá vamos a tener inmediatamente que el tiempo de vuelo va a ser 2b0 sobre g. Sí, que es la ecuación usual. Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? O sea, o qué es lo que le vamos a pedir al disco. Es que eh, el disco se dé una vuelta completa en este tiempo, igual tiempo de vuelo. Entonces, eh, dicho eso, veamos qué pasa con la cinemática del agujero. Veamos qué pasa con la ecuación de movimiento del agujero. Entonces, la ecuación de movimiento del agujero. Em, ya, ¿cuál va a ser la ecuación de movimiento del agujero? Eh, Recordemos que tenemos la ecuación de cinemática, la ecuación de itinerario, pero su análogo angular. Entonces va a ser θ en función del tiempo, esperemos un poco. Y ahora continúo, que mi hermanito. Ya, entonces, la ecuación de movimiento vamos a tener que es nuestro θ inicial más la rapidez inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Ya, entonces
Em, de acá, para no complicarnos, ¿qué vamos a hacer? Es, tomemos teta 0 igual a 0. Y por enunciado, este disco parte en reposo, así que este término tiene que ser 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que teta en función del tiempo va a ser simplemente un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Ya, entonces, y además queremos que nuestro ángulo en función del tiempo de vuelo, si es que queremos que haya dado una vuelta completa. ¿Y eso qué significa? ¿Cuánto el ángulo que tiene que haber recorrido para dar una vuelta completa? Tiene que ser 2pi. ¿Ya? Entonces, evaluemos. Teta en función del tiempo de vuelo es igual a 2pi, y esto tiene que ser un medio por la aceleración por el tiempo de vuelo al cuadrado. Entonces de acá sale inmediatamente que la aceleración angular va a ser 4pi sobre el tiempo de vuelo al cuadrado. Y nosotros tenemos cuánto vale ese tiempo de vuelo al cuadrado. Así que, o sea, tenemos cuánto vale el tiempo de vuelo. Así que nos va a quedar 4pi sobre g cuadrado sobre 4v0 cuadrado. Así que esto va a ser simplemente pi g cuadrado v0 cuadrado. Y acá respondimos una parte de la pregunta. Ya, bacán. Ahora nos piden cuánto vale esta rapidez eh, angular que alcanzó este disco en el tiempo de vuelo. Entonces, bueno, recordemos que eh, las ecuaciones son análogas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la rapidez angular en función del tiempo va a ser nuestra rapidez angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. De nuevo, recordemos que el enunciado dice que esto parte en reposo, así que esto va a ser 0. Así que vamos a tener que la rapidez angular evaluada en el tiempo de vuelo va a ser simplemente la aceleración por el tiempo de vuelo. Y esto va a ser eh, este, este, este corto. Recordemos que la aceleración angular va a ser, o sea, la expresamos como 4pi sobre el tiempo de vuelo al cuadrado por tiempo de vuelo. Entonces nos queda 4pi sobre tiempo de vuelo. Y esto simplemente reemplaza lo que tenemos allá arriba, que es 4pi. Tiempo de vuelo es g sobre 2v0. ¿Cierto? Sí. Y esto nos va a quedar finalmente que esto es 2pi g sobre v0. Entonces, acá respondimos con esto la parte A. Súper, súper. Ya, entonces, ahora veamos la parte B. Ya, igual, perdón por estas puras pausas que he hecho, que bueno, hay dinámica en la casa. Eh, ya, entonces, veamos la parte B. Que nos están pidiendo es la velocidad tangencial. Oh, me quedé sin voz. La velocidad tangencial. Y nos piden el tamaño de la aceleración angular. O sea, del tamaño de la aceleración total. Tamaño de la aceleración total. Ya, entonces, de ahí esto es del agujero. Eh, ya, como que el agujero de por sí como que es, no es un objeto como tal, ya, pero tomémoslo que es un objeto. Es un objeto que tiene un cierto tamaño, entonces tiene como distintas posiciones con respecto al centro. Entonces, para evitarnos ese tema y entrar como en esa discusión que se va a ver un poquito más adelante cuando consideremos objetos no puntuales, que adelanto un poquito, vamos a considerar que el disco, o sea, este agujero es un objeto puntual. Ya es un agujero muy chiquito. Entonces, eh, consideremos.
que el agujero es un objeto entre comillas, porque es como nada, pero es ya, un objeto entre comillas, un objeto puntual a distancia r del centro. Em, ya, entonces nos preguntan por la velocidad tangencial. Ya hay que recordar que la velocidad, o la rapidez lineal, la velocidad lineal es la rapidez angular por el radio de giro. Entonces, de acá vamos a tener inmediatamente que la velocidad tangencial evaluada en el tiempo de vuelo va a ser la rapidez que tenía rapidez angular en el tiempo de vuelo por nuestro radio de giro. Em, ya, y la rapidez angular la tenemos acá arriba. Entonces nos va a quedar simplemente que esto va a ser 2pi g p0 sobre r. ¿Sí? Entonces, eh, acá era netamente acordarse de esa propiedad que tiene la rapidez, cómo se relaciona la rapidez lineal con la rapidez angular. Em, ya, entonces, veamos ahora qué nos están pidiendo, la aceleración total. Ya, la aceleración total. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos nuestro disco, lo estamos viendo desde arriba. Acá tenemos su centro y acá está el agujero a una cierta distancia R. ¿Ya? Eh, bueno, ¿qué tiene este agujero? Si lo consideramos con objeto, es que tiene una cierta aceleración centrípeta. Ya estamos considerando que se estuvo moviendo hacia allá. Y esta cosa estuvo acelerando angularmente, así que tiene una aceleración tangencial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que eh, la aceleración total, la aceleración neta, va a ser esta aceleración tangencial más la aceleración centrípeta, ¿cierto? Em, ya, entonces, recordemos que la aceleración tangencial que habíamos dicho, que es la aceleración angular por el radio de giro, y bueno, la aceleración angular la encontramos. En específico, vale esta cosa que está acá con rojo, esto. Entonces, va a ser pi g cuadrado de 0 cuadrado por r. Eh, exactamente, pi g cuadrado de 0 cuadrado por r. Y bueno, la aceleración centrípeta, recordemos que la podemos escribir como la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, o también la rapidez angular al cuadrado por r. Entonces, nosotros también habíamos encontrado cuánto vale esta rapidez angular al cuadrado, así que esto va a ser simplemente 2pi g de 0 al cuadrado por r. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos faltaría? Ya, tenemos el tamaño de estos vectores, entonces nos están pidiendo el tamaño de la aceleración total, es decir, nos están pidiendo esto. Y recordemos que esto va a ser la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Y esto es igual. Em, ya hay que reemplazarnos. Ya, entonces reemplazando, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que esto es pi cuadrado v 0 cuadrado, perdón, v 0,4 y dale con el cuadrado. Y con r cuadrado, ya esa es la aceleración tangencial al cuadrado, más la aceleración centrípeta al cuadrado. Entonces va a ser 16 pi cuadrado
Ya, pero esto está al cuadrado también, entonces va a ser G4 y B0 a la 4. Ya está a ser R cuadrado. Súper. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar, podemos sacar algunos términos fuera de la raíz. Entonces, hagamos eso. Nos va a quedar que esto es pi g cuadrado, b0 cuadrado, por r. Acá va a quedar pi más 16 pi cuadrado. Ya, y eso se puede factorizar en todo caso, pero con eso nos basta. Y ahí estaría la P1 completa. Ya, entonces, la idea de la P1 era como juntar, como recapitular como todos los conceptos de movimiento circular, agregándole el tema de la aceleración tangencial, la aceleración angular que va a tener. Entonces, es netamente aplicar estos nuevos conceptos. Acá yo creo que el detalle más importante como a recapitular es que la aceleración centrípeta sigue siendo nuestra velocidad tangencial sobre r, o omega cuadrado sobre r. Entonces, hay que notar que como la rapidez tangencial va a ir cambiando, la aceleración centrípeta también va a ir cambiando ahora. ¿Sí? Pero sigue siendo la misma expresión. Em, eso con la P1. Entonces, ahora veamos la P2. ¿Ya? Ahí sí. Bueno, ya, la P2 y la P3 es netamente movimiento relativo. ¿Ya? Y la P2 es como bien simple. Bueno, se los comenté. Dice, considera la situación en la que usted va en un auto, en una autopista a cierta velocidad V0. En la autopista se encuentra con dos autos. Uno que se mueve con velocidad U0, que es mayor a V0, y otro que se mueve con velocidad W0 menor a V0. Determine las velocidades relativas a usted que poseen los autos. Entonces, es como bien simple. La idea es como generar un poquito de intuición que esto de sistema relativo. Ya, entonces es como una situación común y yo creo que ya saben qué es lo que va a pasar. Entonces, pero veamos lo que con este juego de sistema de referencias movimiento relativo. Ya, entonces, eh, es la P2. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Hagamos como un dibujo rápido. Nosotros vamos en un auto, no sé dibujar auto, así que aviso. Ya vamos en un auto y nos dicen que vamos con una cierta velocidad V0. ¿Ya? Eh, y que en esta autopista nos encontramos con dos autos. Ya, su zapato con ruedas va con U0 y ya hay otro auto un poquito más grande. Eh, y este va con W0. Ya, entonces, em, ya, de partida, así como eh, quien está midiendo V0, U0, W0 es, no sé, agreguémosle un observador fijo, quien está midiendo estas velocidades. Entonces agreguémosle em, un observador fijo que mide V0, U0 y W0. Ya, entonces, la pregunta del problema es, ¿cuál va a ser la velocidad relativa de los otros autos con respecto a nosotros? Recordando que acá vamos nosotros. No, ahí sí.
Ya, nosotros. Ya, entonces, em, recordemos el esquema. Yo insisto, no aprenderse como la ecuación de memoria, sino que deduzcanla para que no cometan errores. Entonces, ¿cuál era la situación general? Insisto, tenemos nuestro sistema o prima. Lo voy a em, especificar en un ratito después de hacer estas flechas. Ahí. Entonces ya, este vector azul va a ser eh, el R no mayúscula, que es lo que mide ese sistema de referencia. Y en rojo acá, que es lo que vamos a tener, la distancia del origen de ambos sistemas. Y lo que mide el sistema prima, donde O prima, O, y el O prima se mueve con una cierta velocidad, llamémoslo igual a la velocidad que tiene el auto. Ya, entonces, recordemos rápidamente que esto era una suma de vectores y que si aplicamos 1 sobre delta t, sale el tema de la velocidad. Entonces va a ser la velocidad que tiene, la velocidad que mide el observador fijo es igual a la velocidad que tiene nuestro sistema de referencia, en específico, en nuestro caso va a ser la velocidad que tiene el auto, más la velocidad prima, que es la velocidad que nosotros vamos a medir. ¿Ya? Eh, entonces, lo voy a anotar porque sé que esto genera confusiones. Entonces, acá, ¿qué es B'? B' es la velocidad eh, que medimos en el auto. ¿Qué es B0? Este B0 es la velocidad a la cual vamos, la velocidad de nuestro auto, con respecto al sistema o al observador que está quieto. ¿Y cuál es B? Esta es la velocidad que mide directamente el observador. El observador. Ya, entonces, este problema que nos está preguntando, nos están preguntando por qué pasa con las B', qué pasa con las velocidades que nosotros estamos midiendo. Entonces, de esta relación que tenemos, que la velocidad prima, que la velocidad que nosotros vamos a medir, va a ser simplemente eh, la velocidad que mide el observador fijo menos nuestra velocidad, la velocidad de nuestro auto con respecto al sistema, al observador que está quieto. Ya, entonces, dicho eso, para el auto que se mueve con U0, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la velocidad que vamos a medir nosotros, la voy a llamar BU0', va a ser igual a la velocidad que tenía en el sistema de referencia O sea, que mide el observador, que es U0, menos la velocidad que nosotros llevamos, que es B0. ¿Sí? Em, ya, y como U0 es mayor a B0, ¿qué es lo que vamos a tener? Que esta velocidad que nosotros vamos a medir del auto cero es mayor a cero. Y si queremos, eh, también esto ya va a ser menor a U0. Em, ya, eso con el auto que se mueve con rapidez o que se mueve más rápido que nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el otro auto? Entonces, para el auto que se mueve con velocidad W0, que va más lento que nosotros, ¿qué nos va a quedar?
va a ser lo mismo. O' con respecto a nosotros va a ser la velocidad, la velocidad del auto en el sistema de referencia fijo, que va a ser omega, o sea, omega, W, perdón, menos V0, que es la velocidad que nosotros tenemos, V0. Ahora, como W0 es menor a V0, que lo que vamos a tener es que la rapidez prima de W0 va a ser menor a cero, va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que ya voy a llamar esto 1. ¿Qué quiere decir? Ya que el auto que se mueve más rápido que nosotros, lo vamos a ver que se mueve, se está alejando de nosotros. Ya, pero no lo hace a la misma rapidez que mide el observador fijo, sino que lo hace un poquito más lento. Se está alejando, pero un poquito más lento. Pero el punto es que se está alejando. Ahora, ¿qué pasa con este auto que va más lento? Vemos que tiene una velocidad negativa. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? De que este auto se está acercándose a nosotros. En específico, cómo lo vamos a ver es que este auto pareciera como si estuviera retrocediendo. Ya, entonces, voy a llamar esto 2. Eh, auto se aleja, sea, se acerca, perdón, se acerca y es como si estuviera retrocediendo. Y bueno, eso es la idea del problema. Ya, acá como lo importante es como, ya, uno tiene esta noción, uno se espera esto en algún momento de la vida, lo ha evidenciado, pero ahora es darle esta formalidad del movimiento relativo, de cómo se aplica esta fórmula, esta ecuación. Ya, entonces, tenemos los comportamientos que hemos mencionado en algún momento, así que todo súper. ¿Ya? Insisto, así como los problemas de este tipo es, ¿cuál es la dificultad? Es jugar con este R mayúscula, R prima, cuál se está moviendo, cuál no, si va, pasa restando, pasa sumando, cosas de ese estilo. ¿Ya? Es usual de que uno en el proceso cuando haga ejercicio de este estilo se equivoque como en el signo, ¿ya? Entonces igual un poquito de intuición es muy importante, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si me hubiera equivocado en el signo para el otro auto? Me hubiera dicho que la rapidez de ese auto sería mayor a cero y no tendría sentido. O dar nuestra noción, como lo que hemos evidenciado en algún momento de la vida, es que no puede ser así, tiene que ser negativo, entonces hay que chequear y tener un poquito de intuición qué es lo que va a pasar. Eso. Em, ya, eso con la P2, que es sencillita, pero no menos importante. Y por último, la P3, que también es de movimiento relativo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ya la P3, tenemos un auto bajo la lluvia, una velocidad constante V0. Las gotas de lluvia caen verticalmente respecto a la Tierra con una velocidad constante U0. Y debido al movimiento vistas desde la ventana del auto, las gotas de lluvia parecen caer formando un ángulo alfa respecto a la vertical. Entonces nos piden cuánto vale este U0 con los otros datos. Ya, entonces, hagamos un esquema del problema. ¿Qué está pidiendo? Eh, ya ahí sí. Entonces, la P3. ¿Qué es lo que tenemos? Ya, tenemos un auto. Ya cada vez dibujo, pero los autos, perdón, no sé dibujar. Ya, este auto se mide o sea, va con una rapidez de cero, o sea, con una velocidad de cero, y está lloviendo.
y las gotas caen de manera vertical. Ya ahí, supongamos que acá tenemos una gotita y caen con una velocidad U0. ¿Y qué nos dicen? Que si vemos la ventana del auto, ¿qué es lo que vamos a observar? Ya tenemos nuestra ventana, tenemos nuestro eje vertical y que como nosotros nos estamos moviendo, ¿qué es lo que vamos a ver? Es que las gotitas parecen irse hacia un lado en vez de caer vertical. Y en específico lo hacen con un ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, dicho esto, nos están preguntando cuánto vale U0. Em, ya, entonces, de nuevo, esto es netamente debido a movimiento relativo. Entonces, eh, es necesario analizar vectorialmente la situación. Entonces, analicemos vectorialmente la situación. ¿Ya? Ya, eso quería comentar, así como que me acabo de fijar. Ya el enunciado no dice como en qué dirección va la cosa, como que lo acaba de imponer, ¿ya? O sea, si va hacia la izquierda, a la derecha, a eso me refiero. Y ahora, hacia dónde caen las gotitas tampoco es como implícito el enunciado, ahí es netamente intuición qué es lo que va a pasar. O sea, si nosotros, y ya, así como lo importante de estos problemas ya también es un poquito de imaginación. Imaginemos que estamos dentro de este auto y nosotros nos estamos moviendo hacia la derecha. Si miramos a la ventana, las gotitas parecen irse de manera diagonal desde arriba, desde la derecha hacia la izquierda. ¿Ya? No debería irse como hacia el otro lado, como que si uno se imagina y van hacia el otro lado, como que no, no parece estar correcta esa situación. ¿Ya? Eso. Ya, entonces analicemos vectorialmente la situación. Bueno, así como que insisto, ese esquema, háganlo para que no se confundan y vayan a la segura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos rápidamente? Ya así lo voy a hacer más express. Tenemos este R', este nuestro R y ese va a ser R. Ya muy express. Y que esta cosa se mueve con B0. Entonces, tenemos que R es igual a la suma de estos vectores y le aplicamos 1 sobre delta t para tener velocidad. Entonces, velocidad es igual a la velocidad que tiene el auto más la velocidad que medimos nosotros dentro del auto. ¿Ya? Entonces, ¿qué son estas cosas? Póngale, ¿qué significan? ¿Qué es la velocidad prima? La velocidad prima es la velocidad de las gotitas eh, medidas por el auto. Velocidad medida. La velocidad medida de las gotitas por el auto. El V0 que es la velocidad del auto. Y que este V es la velocidad que mide un observador estando quieto. Es decir, la velocidad que tienen las gotitas eh, con respecto a la Tierra, a la Tierra. Em, ¿Ya? Entonces, dibujemos esto. ¿Qué es lo que tenemos? La velocidad prima, la velocidad de las gotitas medidas por el auto, nosotros sabemos que está medida diagonalmente. Esto va a ser B'.
Y a este vector le vamos a sumar la velocidad que tiene el auto, v0. V0. Y bueno, la suma de estos dos vectores me tienen que dar la velocidad de las gotitas con respecto a la Tierra. ¿Ya? Y aparte nosotros sabemos que esta velocidad de las gotitas es netamente, netamente vertical. Entonces, este vector de acá debería ser un poquito más corto. Eh, ahí, ya. Y ahora, tenemos esto, pero esta es la situación que ocurre en la ventana, ¿ya? Eh, Voy a dibujar la ventana. Y acá tenemos el paso de las gotitas y tenemos esta que es nuestra vertical, ¿ya? Entonces, por enunciado, esto tiene un ángulo alfa. Por lo tanto, esto tiene un ángulo alfa. ¿Ya? Ahora, como esta cosa cae de manera vertical, lo voy a anotar con rojo. eh, este es un ángulo rectángulo. Entonces, eh, esto apunta a que nosotros podemos usar trigonometría. Entonces, por trigonometría, trigo, no, trigonometría, que lo que vamos a tener es que, bueno, el B' no lo conocemos. Lo voy a anotar. Recordemos que esta es la velocidad con respecto al auto. El V0 lo conocemos, eso es dato. Y nosotros queremos cuánto vale este vector morado, que en específico el enunciado no dice que es V. En realidad es U0, perdón. Claro, es U0. Entonces nos piden determinar cuánto vale este U0. Entonces notemos que tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Lo voy a simplificar nuevamente. Esto es U0 alfa y esto vale B0. Entonces, queremos determinar cuánto vale U0. Queremos conocer un cateto, dado que conocemos el otro cateto. Entonces, eso nos lleva a, nos lleva o nos dice que tenemos que usar la tangente alfa. Ya, entonces recordemos que ya la tangente alfa, ¿qué es? La tangente alfa es el cateto opuesto a alfa sobre el cateto adyacente a alfa. Y en específico, el cateto opuesto, ¿cuánto vale? Es B0 y el cateto adyacente es U0. Por lo tanto, acá que podemos decir es que U0 es igual a B0 sobre la tangente alfa. Y eso era lo que nos estaban pidiendo. Em, y eso eran los problemas de hoy, del auxiliar de hoy. Em, Salió bastante rápido el auxiliar. Ya, así que eso, éstenle un vistazo cuando tengan tiempo. De nuevo, perdón si las pausas, la dinámica familiar y cositas así, mi hermanito. Eh, y bueno, si van teniendo alguna duda, esto igual cuesta digerirlo. O sea, cuesta digerir un poquito el tema de movimiento relativo, cuesta. Pero siento yo personalmente que ayuda mucho a tener en presente este diagrama, y entender bien qué es lo que va a pasar. Entonces, después es como, ya me armo el diagrama y voy reconociendo cuáles son los datos, cuáles son primas, cuáles no son primas. Ya, eso es como, en eso se resume un movimiento relativo. Em, Así que eso, chicas, chicos, si llegaron hasta acá, muchas gracias por ver el video. Y bueno, insisto, cualquier duda, me preguntan nomás. Ya están los canales de comunicación abiertos. Así que eso, que estén muy bien. eh, y nos estamos viendo luego en otro auxiliar. Así que eso, chau, chau.